Está Mario Negri, presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, en Diputados. Negri, gracias por atendernos, muy amable. Hola Maxi, ¿cómo estás? Dos preguntas quería hacerle. Una tiene que ver con Sí. el tema presupuesto. Comentaba yo más temprano que me sorprendió el ánimo dialoguista que mostró el ministro de Economía, Sergio Massa. No porque no haya hecho eso también cuando era presidente de la Cámara de Diputados, sino porque en su rol de ministro de Economía se mostró muy abierto a discutir cosas que en otra época el kirchnerismo o el Frente de Todos imponía, ¿no? Decía, Guzmán iba con a Economía, daba la presentación económica, todos números que obviamente después no se cumplían. Acá hubo una visión distinta de Massa, donde reconoció que no tiene muchos instrumentos para bajar inmediatamente la inflación y que lo que está tratando es de ordenar el tema del déficit fiscal, monetario. Pero también, decía, les abrió una puerta a la oposición para discutir cosas que seguramente un futuro gobierno de la actual oposición querría discutir en un presupuesto. Por ejemplo, déficit de las empresas de servicios públicos, por ejemplo, beneficios tributarios. De hecho, el propio Macri también discutió en su momento todo el régimen promocional de Tierra del Fuego. ¿Hay alguna posibilidad, aunque sea remota, de que esto que planteó el otro día Massa pueda significar un canal de diálogo sobre temas de fondo económicos en el Congreso? Yo creo que el ámbito para conversar y dialogar, obviamente que el contexto, Maxi, muchas veces te apaga la luz cuando vos la prendés, pero hay una cosa que caracteriza que hizo el presidente, en este caso el ministro, que hizo una separata, pero eso esconde dos cosas. Por un lado, hace la lista de problemas y estructurales y de las empresas del Estado, deficitarias, lo mismo que las promociones, las exenciones, pero la pone en una separata. Lo que no sabemos es qué piensa el gobierno de eso. ¿Qué opinión tiene el gobierno? Ahora, son ellos los que están gobernando. ¿Por qué algo de eso no lo ponen en el presupuesto? Es como si yo te mandara dos libros, uno con el que tengo que gobernar y el otro, que son cosas pendientes que yo ahora tampoco las tomo y las dejo a ver si en algún momento las discutimos entre todos. Me parece que hay una picardía, pero no, de cualquier manera, yo creo que lo que le pasó al ministro, el ministro está claro que llega sabiendo que lo que tiene que contarle al Congreso es que está raspando la olla hasta con los pies, porque su misión primero era no caer al suicidio, al abismo, después aguantar y ahora trata de llegar, ¿no? Y eso ha significado que está buscando reservas, ¿no? Ese es el nudo gordiano central. El otro nudo gordiano es la inflación. Ahí no hubo, por supuesto, un programa de estabilización y seguramente debe ser difícil armarlo Ahora, ahora, en esta Negri, circunstancia. lo que yo le Pero planteaba, la situación es muy sí, delicada. Va a ser septiembre de tercer mes consecutivo de 7% de así inflación. es. Eso es totalmente insostenible. Es la inflación corriendo bien Bueno, arriba del 100% anual. Eh, creo ahí que, tenemos un punto de creo que un discusión, diputado Maxi, con eso. de su espacio le planteó a Massa también que estas tasas de interés que van a volver a subir cuando se conozca el Sí, número de inflación de septiembre son totalmente insostenibles porque con estas tasas de interés bueno, se duplican todos los agregados monetarios, se genera más presión sobre la inflación, más presión sobre los dólares libres. Y Massa, en vez de contrarrestar eso, lo que dijo es cierto, tenemos que sí, él, desacelerar la inflación y tenemos que bajar la tasa de interés, porque si no, el año que viene estamos en un gran problema, todavía mayor del que tenemos sí, hoy. no, Ahora, lo que le preguntaba es si hay algún canal de diálogo, pues me parece, ya no pensando en este gobierno, sino pensando eventualmente en un no, futuro gobierno, estoy de acuerdo. ¿ustedes no creen que ahí se abrió una puerta que les puede servir Yo a este estoy de gobierno para acuerdo, completar su sí, mandato y al próximo yo estoy. para gobernar con algunos temas de fondo resueltos? Todo lo que nosotros podamos ayudar a evitar de que la bomba la sigan engordando para que estalle más adelante, obviamente que tenemos nosotros la idea de hacerlo. Por eso el presupuesto va a ser un debate muy rico, muy abierto, pero tenemos dos o tres puntos. Es como si usted hubiese estado ahí en el debate, en la reunión, prácticamente lo que ha narrado. Porque yo soy uno de los que le pregunto, bueno, no hicieron como el ministro anterior que vino con el 29 de inflación, después lo corrigió Ah, al 33 y terminamos en el 100, ¿no es cierto? Han puesto un piso de 60. Lo que yo pregunté
es si era el piso y techo. Y bueno, y el ministro sostiene que es piso y techo. Es más, dice que han exagerado un poco y lo sostuvo Rubinstein después porque podría ser menos de eso. Bueno, a mí me cuesta creer, y usted que discute con economistas y entrevistas, de que los valores agregados, más lo que vamos a tener de regulados que van a aumentar a principios del año que viene, antes de las PASO, ¿no? Más una tasa de interés que la tienen que subir porque si no la gente le dispara donde ellos no quieren ir, que es lo que Massa busca, que no se le vayan al dólar, ¿no es cierto? Está insostenible después para la gente, para el que tiene que buscar un crédito. Estamos en tasa de arriba del 100 nominal. Entonces ahí tenemos una diferencia. Vamos a ver la oficina de presupuesto que va a hacer un informe. También queremos que vaya el presidente del Central, dice que va a ir el martes, porque hay un problema, Maxi, que usted lo Ahora, analiza Negri, todos los días. discúlpeme un segundo con ese Sí. tema que usted plantea. Massa blanquea una inflación del 95% este año y se va a quedar corto. Va a terminar más cerca del 100% si se ratifica el 7% en septiembre. Sí. Y después pone un 60% de inflación para el año que viene porque es obvio que vos haces un presupuesto, si Massa pusiera otro 100% de inflación el año que viene, ya no hay forma de coordinar ni paritarias ni absolutamente nada, digamos. La economía, No, está claro. la economía se va, entonces pone un 60%, pero ahí cuando Margarita Stolbizer le dice, bueno, pero Sí. ministro, si la inflación termina siendo 100 o 80 o 120, obviamente ustedes van a tener un presupuesto adicional que no pasa por el Congreso. Y Massa lo que dice, estoy dispuesto a que se envíe un nuevo proyecto correctivo con toda la recaudación adicional en el segundo o tercer trimestre del año que viene si los datos de inflación son mucho mayores a los que nosotros pusimos. Es decir, no sé, yo vi un ministro Es correcto eso. que buscó, trató de abrir una puerta de negociación en todo, digamos, que se dio cuenta de la debilidad que tiene en este momento el gobierno y la necesidad que tiene de un acuerdo político para encarrilar la economía. No solo es correcto eso, me parece bien a mí, después que se verifique, porque hay una subestimación, obviamente, y después va a tener discrecionalidad sobre el recurso, ¿no es cierto? Eso es lógico y ha pasado en muchos presupuestos de muchos gobiernos, ¿no? Ahora, fíjese usted que estamos con 8.100.000.000.000 del ELIC. Dicen que eso no les importa tanto porque eso lo van cambiando. Resulta que 7 billones le sumaron a aquel billón de Macri, ¿se acuerdan? Con el que le iban a pagar a los jubilados. Y después, el dólar masa, como digo yo, que no es el soja el que terminó ahora, ¿no es cierto? Quedó un diferencial de casi 60 pesos, ¿no? Porque para las importaciones 144 y yo le puse 200 a este. Ahora, ¿cómo hace? Si no puede seguir emitiendo, le van a calzar un bono, ¿no? Y la emisión de títulos indexado por ser del Tesoro, también ha trepado 50.000 millones de dólares. Entonces, que digan ellos que el tema del endeudamiento, usted lo puede explicar por qué lo tiene, pero también tiene la obligación de decir si está preocupado. ¿Cómo vamos a arrancar el año con eso? ¿De qué manera? Entonces, me parece bien a mí. Ahora, ¿qué le pasó al ministro, Maxi? Mientras él terminaba, la vicepresidenta que tuiteó durante 3 años solamente sobre causa judicial, ni siquiera sobre la pandemia, lo vistió de Guzmán al ministro Massa, porque le pidió que haga lo mismo que le pedía a Guzmán cuando lo mandaron a Feletti y que diga que le hagan chachar la cola a los que aumentan los alimentos. Y en realidad se fue Feletti y siguieron aumentando las cosas. Entonces, es la primera vez que Cristina Fernández sale de la vía de su motivo judicial para darle el primer mensaje al ministro el día que va al Congreso y que hemos hablado, como dice usted, con alguna naturalidad mayor que la que tuvimos antes. Guarda con esto, porque lo que hay, además de una debilidad del principio de autoridad, creo yo, muy fuerte, muy golpeada, que no genera confianza, que tiene hechos de violencia, si además de eso profundizan estas señales ahora, en este momento, el panorama es de mayor incertidumbre. Le cambio de tema a una última pregunta respecto a las declaraciones que acaba de hacer Mauricio Macri respecto al panorama que se abre en la oposición. Sí. ¿Cómo estás, Mario? Pablo Vinocur te saluda. Macri acaba de decir que él se va a declarar presidente si hay paridad de fuerzas entre los precandidatos de Juntos por el Cambio. Pero no, del PRO dijo.
Del PRO, dijo. Del PRO. Del PRO. Pero que se va a meter si hay alguien que Ponerle se desvíe, nombre propio. que se Ponerle desvíe de nombre alguna de los principios del PRO, de Juntos por el Cambio. Y a propósito, también Carrió dijo, en declaraciones ayer, Sí. dijo, Macri tiene que dejar de despreciar a la UCR. ¿Cómo ves, Mario, esta intervención de Macri en este proceso interno de Juntos por el Cambio? Primero, cada uno es responsable de lo que dice y calibra el volumen de su palabra. Creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Lo que Juntos por el Cambio, para terminar con esta joda de que uno es duro, el otro es blando, de que uno es no sé qué populista, light, populista duro, nada, tiene que tener un programa de la coalición, que significa ponernos de acuerdo en qué tipo de Estado necesitamos para este país, qué economía, cuál es la política tributaria que vamos a tener, cuál va a ser nuestro perfil exportador realmente para generar divisa, cómo recobramos. Entonces, programa. Y si hay un programa que significa acordar coincidencias de una coalición, vamos a correr menos riesgo si llegamos al gobierno. Si empezamos únicamente por la caracterización de las personas, creo que nos vamos al diablo. Pero ahora, ¿Macri suma o no suma en este camino? Digo, porque algunos dicen que Macri es como un lastre también para la coalición. No, yo no. Nunca uso esa palabra. Para mí son impropias. Nadie es lastre ni no lastre. Cada uno asume. La coalición es lo que es lo que vemos. Y nosotros tenemos que cuidarla muy mucho, porque si el gobierno está con un estado de debilidad descomunal, nosotros no podemos ser un espejo del gobierno. La gente está con mucha fatiga social. Mire lo que pasó con un ómnibus de Talleres que iba al Chaco, de fútbol, a romper los piquetes. Mire lo que nos pasa en el sur. Casi van a pedir el reconocimiento territorial de 40 kilómetros en cualquier momento. Entonces, creo firmemente, programa, porque va a haber poca paciencia social el año que viene. Por eso le decía, Negri, yo creo que hay una oportunidad de no esperar un año, primero para que la oposición defina un programa, es clave eso, porque supuesto. No es una cuestión si uno es más populista, menos populista. Planteen, pónganse de acuerdo qué hay que hacer, miren la experiencia de este gobierno que sobre la marcha después discutían qué hay que hacer, si hay que ir para un lado o para el otro, y mire cómo estamos. Y el otro tema es, está claro que hace falta, oficialismo y oposición, cualquiera sea, para pasar leyes en el Congreso que son fundamentales sobre temas económicos de fondo. Entonces, ojo que esto de crear... Sí lo conoceré a eso, lo conozco porque muchos de los que están dialoguistas ahora, para ir al 10 de diciembre de 2023, si están fuera del gobierno, en vez de estar discutiendo en el Congreso, van a estar en la plaza, protestando. Sí, exactamente. Entonces, bueno, me parece que si hay un planteo donde por lo menos un funcionario abre una discusión para dar, me parece que puede ser una oportunidad interesante para todos, para el oficialismo, para llegar como pueda hasta el año que viene, y para la oposición si quiere ser futuro gobierno. Pero bueno. Creo absolutamente en eso. Creo que es la vía, y además en un país donde no hay diálogo, se hace muy difícil, porque uno de los instrumentos del poder del gobierno fue meter un palo entre amigo y enemigo, y bueno, y cada día se polariza más, pero estoy de acuerdo que en el Congreso es el ámbito. Por eso no hay que devaluar las palabras. Cuando se convocan a cosas que después no se logran, hay que construirlas, ¿no? Hay que después anunciarlas, no salir a hacer campaña, ¿no? Claro. Ahora, Negri, perdóname, una cortita. Sí. ¿Usted vislumbra fórmulas cruzadas? Porque dice los del PRO, los radicales, y la verdad que uno habla con los operadores. Yo te doy una opinión personal. Yo creo que... Digo, por ejemplo, un Larreta con Gerardo Morales o una Patricia Bullrich con... Sí, no sé. Con Cornejo. Sí, no con una fórmula propia el radicalismo. O Negri con Juan Pérez, qué sé yo, lo mismo. Lo que quiero decirles es esto. Yo personalmente creo, esto es una opinión personal, no está resuelto institucionalmente, pero todos estos años, inclusive las elecciones provinciales, donde ha habido pasos al momento de la elección nacional, para legisladores, todas se han cruzado las listas. Yo personalmente creo que en una coalición es así. Además, nosotros tenemos que sacar nuestra experiencia. Nosotros fuimos una coalición parlamentaria en los primeros años. Yo he presidido eso y mire que bancamos al gobierno, ¿eh? Bancamos la buena y a la mala, porque así hay que hacer cuando uno es gobierno, no disparar. Ahora, una coalición que va a ser de gobierno debe dar un salto cualitativo y también tener un programa conjunto y gobernar con todas las miradas que tenemos
de identidad de cada uno y respetándonos. Acá la clave es que aquí nadie es más macho que otro, ni nadie más grande que otro. Nosotros somos lo que somos porque estamos juntos y porque tenemos que tener un orden de prioridades. Negri, gracias, muy amable como siempre. Un gusto, Bueno,